Ya. Entonces, habíamos estado viendo la anterior clase, la parte de anemias. Estamos viendo la parte de anemias regenerativas. La interpretación es la misma para cualquier especie animal. ¿Qué vemos en las anemias regenerativas? Signos de respuesta de la médula ósea. Disminución de los valores de hematocrito, eritrocitos y hemoglobina, en general, ¿no? Hay algunos casos especiales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Este es un bovino de 1 año. Vemos una anemia, ¿no? Principalmente el hematocrito es lo que es más confiable, ¿no? Y los signos de respuesta. Hematocrito disminuido, anisocitosis, policromasia. Estos son signos de respuesta de la médula ósea, ¿no? Entonces es una anemia regenerativa leve. Por supuesto, por suerte, aquí está tripanosoma, ¿no? Aquí estamos observando tripanosoma. Bueno, hay otras alteraciones como monocitosis, ¿no? ¿A qué se debe la monocitosis? En este caso. Entonces, ahí es lo que tienen que leer de nuevo, ¿no? Para poder interpretar todo el hemograma, tienen que volver a leer la parte teórica. No, imposible, así mirando, simplemente ustedes van a decir tal cosa, ni entender todas las alteraciones, ¿no? Saber qué es anemia, qué significan estos signos de respuesta de la médula ósea, en qué casos aparece monocitosis, cuáles pueden ser las causas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí por suerte está tripanosoma, ¿no? Ya. Vamos a ver otro cuadro. Entonces, seguimos en la evaluación de los eritrocitos. Otra alteración en la morfología de los eritrocitos es la presencia de reticulocitos. Reticulocitos son eritrocitos jóvenes también, ¿no? Que tienen todavía restos de ARN, restos de núcleo, y que se colorean a veces de un color violeta, ¿no? Pero hay una coloración supravital, coloración de nuevo azul de metileno, que sirve para colorear estos eritrocitos que a veces no se los ve muy bien con la coloración de corriente, ¿no? Pero nosotros no estamos utilizando esa tinción, no hay en nuestro medio. Después tenemos otras alteraciones que es basofilia punteada. Esto se presenta por intoxicaciones de plomo, ¿no? Son los puntos de color azul y violeta en los eritrocitos. Si ya se han tenido varios casos en perros, ¿no? Cuando se dejan pinturas en base de pintura al aire libre, y por ejemplo ahora estamos en época de lluvias, esas pinturas vacías, pero que tienen restos de pintura, todavía se llenan de agua y ahí van a tomar los perros o los gatos y se intoxican, ¿no? Hay que tener cuidado. Las neoplasias igual, los tumores no producen esa alteración. Los cuerpos de Heinz, que son estos puntitos que ustedes están viendo aquí, ¿no? Que están fuera de los eritrocitos o están también aquí en los eritrocitos, en la periferia, ¿no? Todo esto. Estos son, es hemoglobina desnaturalizada y se presenta por varias causas. Muchos fármacos tóxicos producen esta alteración, presencia de estos corpúsculos, defectos enzimáticos, intoxicación por cebollas, zinc o paracetamol también, en gatos por diabetes, hipertiroidismo, trastornos hepáticos, intestinales, linfoma, aspirina, no se debe administrar aspirina a los perros ni a gatos. El paracetamol también produce esto, no es nomás de dar cualquier medicamento de humano a los perros. Y el propilenglicol, que es un anticongelante. La deficiencia de selenio, la administración de corticoides también por mucho tiempo en perros puede producir esa alteración. Y en aves se observa cuando se han impregnado con petróleo las aves, ¿no? Eso se ve en las aves silvestres principalmente. Entonces son varias las causas de la presencia de estos corpúsculos de Heinz. Ahí tendrá que ver mucho la historia clínica del paciente, el examen físico. Pero ¿cómo se produce esta anemia? ¿No? Estos corpúsculos se desprenden, salen de los eritrocitos y dejan ya una lesión en el eritrocito. Entonces esos eritrocitos ya no son funcionales, ya no pueden transportar adecuadamente oxígeno. Entonces estos eritrocitos son llevados al vaso o al hígado
donde se completa su destrucción, y ahí comienza a aparecer la anemia, ¿no? Y ahí se llama anemia por corpúsculo de Heinz, ¿no? Hemos tenido ya varios casos en gatos, alguna vez en perros. Seguimos en los eritrocitos. ¿Qué más nos interesa observar? La formación de pilas de monedas. Es como si apiláramos pilas o monedas en unas sobre otras. Más o menos hay esa característica. En caballos es normal esa alteración. En perros y gatos es muy leve. En primates carnívoros y rumiantes puede estar relacionada con enfermedades inflamatorias, neoplásicas, metabólicas, inmunomediadas, como el linfoma o el mieloma. Por ejemplo, esto es de caballo, es normal. Pero aquí, por ejemplo, aquí vemos también esta formación de pilas de moneda en un perro, pero vemos aquí un neutrófilo juvenil y en banda. Entonces hay un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces por eso están apareciendo esta formación de pilas de monedas. Entonces, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono, jóvenes. Ya. Las células de Indiana. Es como si ustedes, hay esas estatuillas de mexicanos que están con un sombrero, ¿no es cierto? Es como si ustedes vieran un sombrero mexicano desde arriba, ¿no? Que en la parte externa tiene un halo oscuro, luego viene un halo claro y después nuevamente un halo oscuro. Esas células se llaman leptocitos o células en diana o dianocitos, también se los dice, se les llama, ¿no? ¿En qué casos aparecen? En alteraciones hepáticas, ¿no? En colestasis, o sea, obstrucción de conductos biliares, en deficiencia de hierro, en intoxicación por cebollas, en aumento de los niveles de colesterol por hipotiroidismo. O sea, son varias causas. Entonces, no es para decir esto es un trastorno hepático directamente, sino que nos está dando pautas de qué puede ser y hay que investigar. Los estomatocitos son como unas bocas que se ven en los eritrocitos, ¿no? Pueden aparecer en trastornos hepáticos y en anemias crónicas. Las células en erizo o equinocitos son células estrelladas, ¿no? Pero todas estas células son estrelladas. Pueden aparecer en enfermedades renales y en enfermedades hepáticas. Entonces, el clínico, cuando está viendo un resultado del hemograma, a veces vamos a poner los laboratoristas una de estas alteraciones. Entonces, ya es una pauta para que diga, bueno, si veo muchas células erizo o estrelladas, podría ser un trastorno hepático renal, entonces ya voy a hacer pruebas específicas para determinar esas alteraciones, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune, ya hemos tenido varios casos. Estas anemias son debidas a que algunos anticuerpos atacan a sus propias células, en este caso a los eritrocitos, y los destruyen, ¿no? Fíjense esta anemia acentuada. Entonces, en el tubo muchas veces vemos cuando inclinamos el tubo y después volvemos a la situación vertical, hay la formación de estos grumos, ¿no? El plasma de un color amarillo intenso. A veces se puede confundir, bueno, el que no tiene experiencia puede confundir con pilas de monedas, ¿no? Pero en pilas de monedas es diferente, es como aglomeración en pilas. Por ejemplo, casi es pila de monedas, pero fíjense, esta es una aglutinación, se han sobrepuesto unos eritrocitos de otros, ¿no? Cuando observamos la muestra en fresca, directamente en un portaobjetos, vemos también así aglomerados los eritrocitos, no están separados, ¿no? O por último, si tenemos dudas, podemos colocar en un portaobjetos, le agregamos solución fisiológica y esos grumos no van a desaparecer cuando es anemia hemolítica autoinmune. Igual, sin agua, sin solución fisiológica, igual no van a desaparecer esos grumos, ¿no? Entonces, esta anemia no se trata con productos para babesia, no. Se trata con corticoides, ¿no? Es muy diferente.
Y estos problemas ya los hemos tenido en nuestro medio, por eso es importante. Y es relativamente fácil el diagnóstico de esta anemia hemolítica autoinmune. Pero este perro llegó en un estado ya muy avanzado, no se lo pudo salvar porque ya eran meses que llevaba el perro así, ya se complicó por trastornos hepáticos, ¿no? ¿Por qué será que se puede combinar con trastornos hepáticos un perro que ha tenido anemia y plasma histérico? Porque los hepatocitos, para cumplir sus funciones, necesitan oxígeno. Y entonces se dañan los eritrocitos, los hepatocitos, cuando esa anemia es muy prolongada. Y la bilirrubina también, que circula por mucho tiempo por el organismo, es tóxica, ¿no? Bueno, el BCM, que también se anota en el hemograma, en realidad es el volumen promedio de los eritrocitos. Esto se lo mide en femtolitros o micras cúbicas. El tamaño de los eritrocitos está aumentado en las anemias degenerativas, por supuesto, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Los eritrocitos grandes, en la deficiencia de vitamina B12 en rumiantes, y el tamaño está disminuido de los eritrocitos en deficiencia de hierro y cobre, en las anemias inmunomediadas, aproximadamente el 1% son esferocitos o eritrocitos pequeños también, ¿no? Ya, una vez que hemos visto las alteraciones que pueden presentarse por causa de anemia, tenemos que entender bien qué es anemia primero. ¿Sí? Anemia es la disminución en la masa de eritrocitos o la disminución en los valores de eritrocitos, hematocrit o hemoglobina. Pero no es repetir de memoria, sino entender, ¿no? Y para el clínico es importante que lo entienda cuál es el impacto de una anemia en un animal. ¿No? Repercute en la parte de producción y reproducción, inclusive puede ocasionar la muerte, ¿no? Mientras más prolongada sea una anemia y más acentuada, los daños van a ser mayores. Hemos visto toros que tenían babesia y tenían anaplasma, le hicimos el andrológico, tenía mala calidad de semen, se le hizo tratamiento y tardaron en recuperar 1 año por causa de la anemia, ¿no? Entonces, tiene su gran impacto en la salud de los animales, en la parte de producción y reproducción, ¿no? Una vaca con hematocrit de 12, en algún momento, que producía tal vez 40 litros, no va a producir 40 litros, va a producir 5 litros, ¿no? Entonces, ese es el impacto de las anemias. ¿Cómo llegamos a diagnosticar? A través de la historia clínica, los signos clínicos, las alteraciones hematológicas, y al final lo que nos interesa es llegar a la etiología, a la causa de la anemia. Pero primero tenemos que clasificarlas, ¿no? En anemias regenerativas y no regenerativas. Esas son las dos grandes grupos de anemias. En las anemias regenerativas el problema está fuera de la médula ósea, está en la sangre circulante, ¿no? En los vasos sanguíneos. Entonces ahí vamos a observar signos de respuesta de la médula ósea. Anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Y eso está en cada uno de los hemogramas, está la parte, esas alteraciones anotadas. Anisocitosis es la variación en el tamaño, unos eritrocitos más grandes, ¿no? Un poco más pequeños, pues hay mucha variación en el tamaño. Policromasia, variación en el color. Hay unos eritrocitos que son de color violeta, más intensos, menos intensos, ¿no? Otros menos, ¿sí? Entonces hay una variación en el color, policromasia. Corpúsculo de Howell-Jolly son restos de núcleo, ¿no? Aquí vemos un corpúsculo de Howell-Jolly, que es un punto de color azul. Eritrocitos nucleados, aquí vemos 2 eritrocitos nucleados, ¿no? Que no deben aparecer. Bueno, la presencia de reticulocitos, que muchas veces estos son reticulocitos, ¿no?
Entonces, primero tienen que clasificar en anemias regenerativas. Cuando hay uno de estos signos de respuesta, uno o varios de estos signos de respuesta a la médula ósea, es una anemia regenerativa, ¿no? Y las causas generalmente van a ser hemólisis o hemorragias, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Hemorragias y hemólisis, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hemorragias más frecuentes? La deficiencia de plaquetas, no se olviden. El 75%, especialmente en perros, el 75% de los problemas de hemorragia se deben a plaquetas. Y entre esas causas, la principal causa es anaplasmosis canina. ¿Sí? Tenemos otras causas como la coagulación intravascular diseminada, los parásitos internos, anquilostoma, estrongilos en equinos, alguna especie de coccidias en bovinos, ¿no? Que nos producen hemorragias internas. Y externas, bueno, ahí están las garrapatas, ¿no? Las disfunciones hepáticas. ¿Qué tiene que ver el hígado con las hemorragias? Sí, tiene que ver mucho, porque el hígado produce varios de los factores de coagulación de la sangre, ¿sí? La deficiencia de vitamina K, cuando hay intoxicación por raticidas, anticoagulantes, Killrat, campeón, ¿no? Ahí se produce la intoxicación por vitamina K, pero después no hay, prácticamente no hay otras causas de deficiencia de vitamina K. No sé si había otra diapositiva, creo. Pero también se produce por colestasis. Eso anótenlo. Por colestasis puede ocurrir una deficiencia de vitamina K. ¿Qué es colestasis? Colestasis es la obstrucción de los conductos biliares. Entonces, la bilis es importante mm, para la absorción de la vitamina K a nivel del intestino. Entonces, son por esas dos causas que se presentan deficiencia de vitamina K. Por parásitos externos, perdón, por intoxicaciones por raticidas y por colestasis, ¿no? Obstrucción de conductos biliares. En aves también pueden haber intoxicaciones por sulfas, a veces se sobredosifica para el control de coccidiosis, es muy común en aves, y puede producirse intoxicación, hemorragias. Parvovirosis, que es una enfermedad vírica que nos produce hemorragias a nivel de intestino. Los hemangiomas, que son tumores de vasos sanguíneos, también pueden producir hemorragias. Los cálculos en vejiga urinaria, próstata, conductos biliares, no pueden producir hemorragia. Y las neoplasias, tumores que pueden estar a nivel del tracto gastrointestinal, urinario o próstata. Entonces hay varias causas de hemorragia, pero la principal causa es esta. Lo primero que tenemos que investigar son las plaquetas en perros, ¿no? Bueno, las anemias regenerativas, estas eran hemorrágicas, ¿no? Hemorrágicas. Ahora vemos hemolíticas. Entender bien qué es hemólisis. Hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Hemorragia es la salida de sangre hacia el exterior o dentro de las cavidades. Entonces, las anemias regenerativas hemolíticas pueden ocurrir dentro de los vasos sanguíneos y esas son más rápidas, más agudas. Por ejemplo, leptospirosis, y produce una anemia regenerativa hemolítica aguda, aunque también hemorrágica, ¿no? Y extravascular. Extravascular es más lenta, ¿no? Se hace crónico muchas veces, y la destrucción ocurre en las células del tejido retículo endotelial, ¿no? Donde los macrófagos fagocitan a los eritrocitos dañados, ¿no? Y los elementos que salen de esas células son llevados al hígado y luego a la médula ósea para su reutilización, ¿no? La hemoglobina, el hierro, las proteínas, todo eso es llevado al hígado y a la médula ósea para volver a utilizar, ¿no? No es que se pierde.
Entonces hay una hemólisis intravascular que es más grave, más rápida, y una hemólisis extravascular que es más lenta. A veces están los dos tipos en las dos ubicaciones ocurre la hemólisis, ¿no? No es solamente en una. Bueno, las anemias no regenerativas, por ejemplo. ¿Qué hemos visto anteriormente en las anemias regenerativas? Signos de respuesta de la médula ósea. Aquí no vemos signos de respuesta. No hay anisocitosis, no hay policromasia. ¿No? El hematocito está disminuido, hay anemia. Entonces la causa no es hemólisis. El problema está a nivel de la médula ósea. Y bueno, hay que revisar todo el hemograma, historia clínica, examen físico, pero aquí está muy claro. Aquí tenemos 199.400 leucocitos, el 94% son linfocitos, y aquí las observaciones, varios linfocitos atípicos en etapa de mitosis, eritrocitos normocíticos. Entonces, esto me está diciendo que es una leucemia, es un cáncer en la sangre. Y los cánceres, todos los cánceres producen una anemia no regenerativa. ¿Por qué? ¿Por qué produce una anemia no regenerativa? Porque estas células tumorales se multiplican muy rápido y son ávidas de nutrientes, consumen muchos nutrientes que debería ir para las otras células, para los eritrocitos, para los leucocitos y para otras células del organismo, ¿no? Entonces se produce una serie de desórdenes en el organismo, ¿no? Por falta de alimento en las células, ¿no? Entonces los diversos tipos de cáncer, las leucemias, desencadenan en anemias no regenerativas. El problema está aquí a nivel de la médula ósea. No hay los nutrientes necesarios para la formación de eritrocitos. Ya, en este otro hemograma, aquí fíjense la diferencia. Aquí ya vemos signos de respuesta de la médula ósea. Es una anemia regenerativa, ¿no? Una anemia regenerativa y vemos tripanosoma, una anemia regenerativa leve todavía, no es tan acentuada. Y hay tripanosoma, ¿sí? El pronóstico, por supuesto, es grave. Ya, ¿cuáles son las causas de anemias hemolíticas? Hay varias causas, algunas de las cuales creo que ya hemos visto. Anaplasmosis, que en bovinos ocasiona destrucción de los eritrocitos. Anaplasmosis en caninos es diferente. En caninos produce trombocitopenia, o sea, destrucción de las plaquetas. No vayan a estar confundiendo, ¿no? Anaplasmosis en bovino produce anemia, destrucción de eritrocitos en bovinos. En caninos, trombocitopenia, destrucción de las plaquetas. Babesiosis en todas las especies animales. En algunos casos puede presentarse con hemoglobinuria, la presencia de hemoglobina en la orina, ¿sí? Y también hemoglobinemia. Eso es cuando aparece hemoglobina en la orina y en la sangre, nos indica que la hemólisis es bastante rápida, ¿no? Generalmente es intravascular y extravascular. Tripanosomiasis que tenemos en todas las especies animales. El peritrozón, que es, ahora creo que se llama, ya ha cambiado, ya después les digo, ¿no? Que es una riqueza que afecta a ovinos y cerdos, ¿no? En cerdos tiene importancia y también en ovinos. Leptospirosis que afecta a todas las especies animales. Hemoglobinuria basilar importante en bovinos y ovinos, causada por Clostridium hemolíticum. La anemia infecciosa equina, que la hemólisis es por el virus, pero también es por los complejos inmunes.
micoplasmosis se llama ya ahora, eritrocitosis en otras especies se llama micoplasmosis. Micoplasmosis en perros, en gatos y en otras especies. Pero es el micoplasma que destruye a los eritrocitos. No es una enfermedad tan grave en perros, pero en gatos es la principal causa de anemia. Hay que tomar en cuenta. Más patógenos en gatos. Las anemias hemolíticas autoinmunes, que ya habíamos visto en algún momento atrás. Las intoxicaciones por cobre, cuando se sobredosifica en las lagunas o cuichis para el control de los caracoles, que son los intermediarios de la fasciol. Intoxicación por cebollas, brócolis y nabos, que ya hemos tenido algunos casos en la zona de los valles, ¿no? Donde dejan a veces restos de cebollas que no se van a comercializar a un costado del potrero y meten luego los animales y a veces esos restos de cebolla están brotando y consumen rápidamente los animales y se intoxican por cebolla, ¿no? Lo mismo ocurre con brócoli y nabos. Bueno, otra causa, ya hemos visto también algo, son las babecias. Babecias tenemos en todas las especies animales. Esta es la forma más común que observamos de Babesia canis, son babecias grandes, ¿sí? A veces están fuera de los glóbulos rojos, ¿sí? Pero cuando vemos fuera de los glóbulos rojos nos indica que la hemólisis es muy rápida, ¿sí? Estas babecias han salido de un glóbulo rojo y están yendo a parasitar a otro glóbulo rojo, ¿sí? Y esta es una babesia que me mandó una colega, una fotografía, la doctora Celia Chavarría, que tiene esta forma de roseta, ¿no? Estas son formas que no se observan con frecuencia, ¿no? Pero vemos muchas babecias en un glóbulo rojo, 2, 4, 6, 7, 8 babecias, ¿no? Y desde 2 años atrás, hemos detectado en perros otra nueva especie de babesia que no se ha podido identificar bien. Simplemente la llamamos babesia SP, que posiblemente sea Gibsoni. Son babecias redondas, pueden presentar de forma redondeada, pequeñas, a veces de forma un poco fusiforme, inclusive a veces fuera de los glóbulos rojos. Hemos visto infestaciones mixtas de Babesia sp con Babesia canis. Hasta el momento, en unos 12 perros que hemos observado la Babesia, creo que 10 murieron. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Durán Keila con Lorena, las dos juntas son dinamita. Igual aquí, se presentan las dos babecias juntas y producen una hemólisis muy rápida o un fallo renal grave. Anaplasma en bovinos, que son como puntos de color violeta que están en los eritrocitos. La más común es la babesia, la anaplasma marginal, porque se presenta en la periferia, ¿no? Aunque a veces viene combinada también con anaplasma central, y creo que por aquí hay alguna de ellas. No, pero anaplasma marginal es más patógena. Esta, por ejemplo, puede ser central, ¿no? Pero las demás son marginales. Esta no es tan patógena, pero sí la anaplasma marginal es patógena. Son enfermedades parasitarias comunes en los animales, ¿sí? Esas son las causas entonces de anemias regenerativas, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cuáles son las causas de anemias regenerativas en el medio donde estamos trabajando. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté trabajando aquí o en Samaipata. En Samaipata hay babesia de bovinos, pero no hay babesia de perros, porque no hay el vector, ¿no? Entonces el veterinario también tiene que saber la epidemiología de cada enfermedad, ¿no? Y eso lo hemos hablado al principio de la materia. ¿Ya? Entonces, en las anemias no regenerativas, el problema está en la médula ósea, en la formación de eritrocitos. Y las clasifican en varios tipos: las anemias microcíticas hipocrómicas, macrocíticas normocrómicas, normocíticas normocrómicas. Vamos a ir describiendo. Las anemias microcíticas hipocrómicas. Microcíticas, tamaño reducido,
y cantidad de hemoglobina también menor. Apaguen su micrófono, por favor. ¿Cuáles son las causas más comunes? Deficiencia. No, hay que silenciar. Voy a tener que silenciar, si no, no lo dejan. Ya. Ya. Las causas de deficiencia de anemias microcíticas hipocrómicas son la deficiencia de hierro y cobre, deficiencias nutricionales, mala absorción y hemorragias crónicas. Ya. Microcíticas quiere decir que el tamaño es reducido de los eritrocitos. Y tienen, por supuesto, al ser reducido el tamaño, van a tener menor cantidad de hemoglobina. Bueno, aquí les voy a dar una explicación. La especie que es susceptible, muy susceptible a la deficiencia de hierro y cobre, son los cerdos, ¿no? La leche de las cerdas no tiene hierro ni cobre, entonces los cerditos tienen que proveerse de la tierra, el hierro y cobre, ¿no? Y en las explotaciones ya racionales se les inyecta hierro el primer día de nacido. Si no se les inyecta hierro, van a desarrollar una anemia por deficiencia de hierro porque esos animales están en piso de cemento o están en rejillas, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, van a presentarse anemias por deficiencia de hierro, ¿sí? Y a eso viene una pequeña historia, ¿no? Por eso es que el veterinario tiene que ser bien observador cuando tiene un problema. El doctor López un día me lleva a una granja de cerdos para sacar unas muestras de sangre en lechones, porque yo tenía cierta experiencia. Cuando sacábamos alrededor de 1 o 2 ml, simplemente los cerdos se desmayaban. Cuando vimos la muestra de sangre, era diluida. Bueno, llevamos al laboratorio y lo que vimos fueron eritrocitos pequeños, ¿no? La mayoría, y eso era una deficiencia de hierro. Entonces, cuando tuvimos que volver a la granja y preguntarle a ver cuál es el hierro que utilizaban, es este, doctor. Cuando ya tomamos más cuidado, sentimos el olor, era olor a café chiriguano. No sé si ustedes han sentido ese olor del café chiriguano, el café Copacabana. Igualito, exactamente, lo que estaban colocándoles era café, ¿no? Un producto totalmente adulterado, ¿no? Entonces, tuvieron que cambiar, botar ese producto y comprar ya un producto ya de calidad, ¿no? Y lo que ocurre a veces es lo siguiente, a mí también me ha pasado ya varias veces. El ganadero a veces no consulta a su veterinario qué producto va a comprar y lo compra lo que es más barato. Y a veces lo más barato no es lo mejor, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Las anemias macrocíticas normocrómicas. Aquí les voy a remarcar algunos aspectos importantes. Macro quiere decir tamaño grande de los eritrocitos, pero de color normal, ¿sí? Por ejemplo, estos son eritrocitos grandes, pero de tamaño de color normal, ¿sí? Se ve eso en deficiencia de vitamina B12 en ovinos y también por causa de mala absorción y parasitosis gastrointestinal, ¿sí? Estos problemas ya los hemos tenido en nuestro medio, ¿no? Hay zonas deficientes en cobalto, ¿sí? Por deficiencia de cobalto. El cobalto es importante para la estructura de la vitamina B12 y cursa con leucopenia. A ver, esto van a tener mucho cuidado los clínicos y también ustedes cuando estén interpretando sus hemogramas. Muchas veces en perros también ya hemos visto problemas de leucopenia cuando tienen parasitosis masivas, especialmente en cachorros, ¿no? En perros o gatos de
de un mes, o menos de un mes, o 2 meses, 3 meses, ¿no? Se llenan tanto de parásitos que hay una mala absorción. Entonces no se absorben muchos elementos, entre esos la vitamina B12, y nos produce leucopenia, ¿no? Entonces hay que pensar que puede producirnos leucopenia. Entonces la leucopenia no es solamente debido a infecciones víricas, sino que puede ser una deficiencia de vitamina B12. Entonces eso es importante para cuando interpreten hemogramas, les estoy advirtiendo. Entonces siempre el clínico debe hacer, en esos casos, complementar. Si no, yo no veo signos tal vez no hay fiebre, nada de eso, hay que pensar en deficiencia de vitamina B12 y hacer un examen coprológico. O simultáneamente también al hemograma hay que hacer un examen coprológico, ¿no? Porque esta deficiencia de vitamina B12 me está produciendo una inmunodepresión. Menos cantidad de leucocitos, su sistema de defensa está afectado, ¿no? Y se me va a presentar cualquier momento otra enfermedad bacteriana o vírica, ¿no? Otras causas son la deficiencia de ácido fólico, que cuando se usa fenobarbital, primidona, ¿no? Actúan como antagonistas de esta vitamina. Las sulfamidas también, el metotrexano, estos son antineoplásicos, ¿no? Que pueden producir este tipo de anemia, ¿no? Un poquito antes de las leucemias también podemos observar anemias macrocíticas normocrómicas y con leucopenias también, ¿no? Es muy parecido a esto. Nos recordamos que solamente el tamaño de los eritrocitos o el BCM está aumentado aquí, ¿sí? Pero el color es normal. Las anemias normocíticas normocrómicas, tamaño normal y color normal, pero no es todo normal, fíjense. Aquí hay menos cantidad, menos densidad de eritrocitos, ¿sí? El color es normal y el tamaño normal. Entonces no está normal de todas maneras el animal, hay menor cantidad de eritrocitos. Aquí las causas pueden ser insuficiencias renales crónicas, ¿no? Si el riñón está dejando pasar nutrientes a la orina, no están disponibles para su utilización a nivel del hígado y de la médula ósea para la formación de células sanguíneas. De igual manera, en la insuficiencia hepática, si el hígado no funciona, no va a producir muchos de los elementos que son necesarios para la formación de células sanguíneas. Las deficiencias hormonales, las infecciones crónicas también, las radiaciones, ¿no? En las radiaciones atómicas, por ejemplo, se afecta a la médula ósea en la producción de células sanguíneas. Sustancias químicas. Tenemos muchas sustancias químicas en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, los insecticidas que se usan en la agricultura, ¿no? Los fungicidas y otros químicos afectan a la médula ósea en la producción de células sanguíneas y predisponen también a diversos tipos de neoplasias y cáncer, ¿sí? Los virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del parvovirus, en un principio ocasiona una anemia degenerativa, después produce, ya si es más largo el proceso, ya ocasiona una anemia no regenerativa. O sea, la médula ósea se cansa de producir glóbulos rojos jóvenes y saca a la circulación glóbulos rojos de tamaño normal, pero en menor cantidad. Bueno, el Lichia canis también, ¿sí? Porque produce daño renal y otras alteraciones, renal hepática. Otras causas de anemias normocíticas normocrómicas, son las anemias aplásicas. Entre esas causas tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica que afecta a la piel y a otros órganos. Los estrógenos, la fenilbutazona, el ibuprofeno, que no debemos utilizar también en animales, ¿no? No es nomás utilizar cualquier medicamento de humanos. Cloranfenicol, bueno, ya no se utiliza en humanos ni en animales. La anemia infecciosa equina, ¿no? Que en un principio puede ser regenerativa, después llega a ser una anemia no regenerativa, normocítica, normocrónica. El virus de la inmunodeficiencia felina también.
Ehrlichia coli, ya habíamos dicho, parvovirus y los antineoplasmas. Entonces, las anemias no regenerativas, muchas de las anemias no regenerativas, escuchen bien esto, además de la deficiencia de vitamina B12, pueden cursar con leucopenia y trombocitopenia. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Bueno, por supuesto que cuando tenemos trombocitopenia, lo primero que vamos a pensar es en anaplasmosis, pero pueden haber otras causas, ¿no? Entonces, la leucopenia no solamente es causada por virus, sino que puede ser por algún tipo de anemia no regenerativa. Ahora, algo que hay que entender, y es un poquito complejo a veces entender esto. Las anemias regenerativas pueden pasar a anemias no regenerativas. Eso es lo que ocurre en parvovirus, ¿no? Los primeros días es una anemia regenerativa, después pasa a ser una anemia no regenerativa, ¿no? La médula ósea se cansa de producir glóbulos rojos jóvenes y lanza a la circulación glóbulos rojos de tamaño normal, pero en color normal y en menor cantidad. Por último, pueden coexistir, no crean que en un animal solamente hay un solo tipo de anemia. Pueden coexistir anemias regenerativas y no regenerativas en el mismo animal. Y esto lo hemos podido comprobar muy bien en ovejas. Y en perros también seguramente que hay, ¿no? Por ejemplo, haciendo un análisis minucioso de un hato de ovejas que tenía el doctor Francisco Cuellar, ¿no? Vimos que había una anemia con pocos signos de la respuesta de la médula ósea, macrocítica, leucopenia, ¿no? Pero había también eperitrozón, ¿no? Un parásito en la sangre de las ovejas. Y después hallamos también eperitrozón causa hemólisis. Debería causarme una anemia regenerativa, ¿no es cierto? Pero también habían parásitos gastrointestinales. Los parásitos gastrointestinales me causan anemias no regenerativas. Y por último, había una deficiencia de cobalto en las pasturas. Entonces, habían anemias regenerativas y no regenerativas, ¿sí? Entonces, es importante saber reconocer más o menos o aproximarse a la identificación de las causas de anemia para tratar de controlar. Cuando en este caso llegamos a la conclusión de que no había solución para el problema, porque tenía que ponerse cobalto en las pasturas y el cobalto es demasiado caro, el doctor Cuellar tuvo que cambiar su sistema de producción de ovejas a abejas, ¿no? Y le está yendo muy bien. Entonces hay que hacer una serie de pruebas, determinaciones para determinar cuál es la causa de la anemia, qué es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, en el tratamiento de las anemias, ya le dije, identificar la causa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Son parásitos? ¿Son bacterias? ¿Son virus? ¿Son anticuerpos? ¿Cuál es la causa? Y de acuerdo a eso, controlar, ¿no? Eliminar la causa. Ahora, no es solamente colocar medicamentos, hay que darle una dieta equilibrada, una alimentación adecuada. ¿Cuándo vamos a utilizar transfusión de sangre? Cuando el hematocrito esté entre 10 a 12. Y es como última instancia, siempre que veamos que en el resto del hemograma no hay otras alteraciones graves, ¿no? Los corticoides, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando vemos babesia, por ejemplo, este perro está lleno de garrapatas y tenía babesia. Entonces a este perro se le colocó, en primer lugar se le hizo el baño para las garrapatas y se le colocó diaceturato, ¿no? Y otras vitaminas más. Pero también se le colocó corticoides. ¿Para qué? Para evitar la formación de complejos inmunes, ¿no? Y esos complejos inmunes pueden atacar a sus propias células, ¿no? Entonces los corticoides se utilizan para
para que no haya esa formación de complejos inmunes. Y en Babesia y Ehrlichia, generalmente esos complejos inmunes van y afectan a los riñones, ¿no? Es por eso que en nuestro medio tenemos muchos problemas renales en perros, también en gatos, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas posteriores hay que colocarle siempre unas 2 dosis de prednisolona. Para eso se utilizan los corticoides. Y también para las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Ya hemos visto antes. Ahora, los animales no solamente tienen eritrocitos y leucocitos, también tienen plaquetas. Recordamos que son las plaquetas, son fragmentos de célula que se originan también en la médula ósea. ¿Cuál es la principal función? Y eso es importante que sepan. Coagulación de la sangre, pero también participan en muchos casos en el mecanismo de defensa, aislando junto con otras células al agente infeccioso, ¿no? Con los fibroblastos, la protrombina, la fibrina, ¿no? Aíslan a la gente y, por ejemplo, en los abscesos les ocurre, ¿no? Primero se agregan las plaquetas, fibrinógeno, fibrina, y se aísla a la gente, ¿no? Bueno, en cuanto a las plaquetas o trombocitos, entonces tenemos la causa de trombocitopenia. Nos interesa saber la disminución de las plaquetas. ¿A qué se debe? En nuestro medio principalmente a Anaplasma platis. Esa es la principal causa, ¿no? Estamos hablando de perros. También tenemos la trombocitopenia autoinmune, que es muy difícil, sí, esto es complicado tratar de diagnosticar con pruebas de laboratorio. Para esto es importante la historia clínica, los signos clínicos y la respuesta al tratamiento. Generalmente cuando hay trombocitopenia vamos a pensar en anaplasma. Entonces hemos tenido casos de perros que están con un mes de tratamiento pensando que era anaplasma y no respondieron. Y le colocamos corticoides a esos perros y respondieron rápidamente en 24 horas. Entonces el problema era trombocitopenia autoinmune, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, ¿no? Está muy de moda ahora con el coronavirus, ¿no? Que se produce porque muchas toxinas de bacterias o parásitos causan daño en los capilares sanguíneos, ¿no? Por suerte en animales no se ocasiona tanto ese problema a nivel de pulmones, pero en humanos sí, el coronavirus es a nivel de pulmones, ¿no? Entonces ahí se produce una lesión, ahí se agregan las plaquetas, hay otros elementos de coagulación, las citoquinas, hay la lluvia bueno, se desencadena toda una serie de elementos que producen una inflamación en el medio, ¿no es cierto? Y se producen los trombos y por tanto no se puede irrigar al tejido pulmonar y la persona puede morir por hipoxia, ¿no? En animales más bien no tenemos ese problema a nivel de pulmón. Puede haber en otros órganos, pero es más fácil de solucionar, ¿no? En caso de esplenomegalia o hipotermia, también las plaquetas, por ejemplo, en La Paz, en Oruro, puede producirse eso, ¿no? Que por el intenso frío las plaquetas las orejas se necrosan y ahí van las plaquetas a esos lugares y hay trombocitopenia en la sangre. La literatura dice moquillo canino, pero nosotros en realidad no hemos visto casi una relación entre moquillo canino y trombocitopenia. Más es atribuible en nuestro medio a Anaplasma platis. Los antiinflamatorios no esteroides también nos pueden producir la aspirina, el ibuprofeno, todo eso nos pueden producir trombocitopenia. Algo que debemos de entender, y esto es para su interpretación en los hemogramas. Por debajo de 50.000 plaquetas es posible que haya hemorragia, ¿no? Entonces, ya deben tomar en cuenta eso, ¿no? Y por debajo de 100.000 plaquetas, ya es trombocitopenia.
Entonces no vamos a esperar que haya hemorragias para hacer tratamiento. Si vemos ya un poquito disminuido, o inclusive en el valor de 100, ¿no? Que es un valor mínimo de referencia, yo como clínico ya colocaría un medicamento para controlar anaplasmaplatis, que es una enfermedad de alta prevalencia en nuestro medio, ¿no? El 50% de las garrapatas están transmitiendo esta enfermedad. Y ya lo tienen el 50% de los perros también, ¿no? Entonces, siempre que vemos trombocitopenia, lo primero que vamos a pensar en perros es anaplasmaplatis, ¿no? Y la trombocitosis. Eh, Trombocitosis es el aumento de plaquetas por encima de los valores de referencia, mayor a 500.000. ¿Sí? Se presenta en anemia, puede presentarse al principio en anemias hemolíticas y hemorrágicas, ¿sí? Pero también en enfermedades inflamatorias crónicas, ¿sí? Cuando tenemos a veces neutrofilia, leucocitosis con neutrofilia, también se presenta trombocitosis. Entonces, las plaquetas son uno de los elementos muy importantes a evaluar en los animales. Pero cuando las plaquetas están dentro de los valores de referencia y hay hemorragias, debemos pensar en que hay otras causas de problemas de coagulación, ¿no? Y tenemos que investigar. Pero lo primero que evaluamos son plaquetas. Aquí, por ejemplo, tenemos plaqueta cero. Bueno, es lo que quiero que entiendan es que cero en estos casos no significa que no tiene ni una plaqueta. No, debe tener esto se lo interpreta simplemente como trombocitopenia acentuada. Nada más, ¿sí? Y este valor de 200 leucocitos, ¿no? Panleucopenia acentuada, no se pudo realizar el descuento diferencial por marcada leucopenia. Esta marcada leucopenia con trombocitopenia son los cuadros clásicos de erliciosis y anaplasmosis. ¿Ya? Tómelo en cuenta esto ustedes cuando tengan que interpretar hemograma. ¿Ya? Entonces, estos cuadros son irreversibles. Aquí no se justifica, por ejemplo, que yo haga una transfusión de sangre. Claro que lo voy a mejorar al animal porque tiene anemia, pero esa anemia, si no produce sus propias células el animal, no lo voy a mejorar, ¿no? Lo más difícil de restaurar en estos animales son los leucocitos. Podría tal vez recuperar la plaqueta, pero los leucocitos no sabemos por qué no pueden regenerarse, ¿no? Y el animal va a morir por alguna enfermedad infecciosa, vírica, etc., ¿no? Entonces el clínico tiene que saber interpretar bien esto, ¿no? Y decirle al dueño, señor, hemos tenido varios casos donde los clínicos le han puesto sangre aquí, ¿no? El animal, por supuesto que estaba con hematocrito de 7, subió a 25, comenzó a comer inclusive. Y le dicen al dueño, señor, ya está bien su perro, lléveselo. Cuando vuelve a los 2 días, con la noticia de que el perro se murió, ¿no? Entonces, ese alivio, esa sangre es simplemente un alivio momentáneo. La sangre es prestadita. No va a durar eternamente esa sangre en el organismo animal, ¿no? Entonces, el animal tiene que formar sus propias células. Y aquí es imposible con esta cantidad de leucocitos que vuelva a producir leucocitos. Eso ya lo hemos visto en miles de casos del hospital para animales, ¿no? Entonces, esto es erliciosis y anaplasmosis juntas. Además, aquí hay un trastorno, una insuficiencia hepática probablemente crónica, ¿ya? Y también irreversible, ¿sí? Entonces, aquí no se justifica hacer una transfusión de sangre, porque el animal no va a recuperar. Si a veces el dueño insiste, bueno, le colocan, pero hay que explicarle bien que esto es momentáneo y que el animal puede morir en cualquier momento, ¿no? Aquí tenemos otro casito. Tenemos no hay anemia aquí, fíjense, pero aquí hay signos de respuesta.
que me está indicando que puede haber hemólisis o hemorragia. Las plaquetas están en 50.000, en el límite de que podría haber hemorragia. Aquí, ¿qué vemos? Leucopenia. El valor mínimo es 4.500, estamos hablando de un bovino, ¿cierto? Este animal está inmunodeprimido. ¿Qué estamos viendo aquí? Anaplasma. O sea, ya se está multiplicando este parásito. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que sabernos explicar. Un animal inmunodeprimido va a contraer fácilmente otra enfermedad, y es esa otra la que está apareciendo aquí, y posiblemente babesiosis más, ¿no? Aunque no estamos percibiendo, posiblemente este animal estaba en 35, pero está comenzando a haber destrucción de eritrocitos. Aunque yo no vea ese anaplasma aquí, pero si veo signos de respuesta, igual tengo que pensar en anaplasma, en babesia. Entonces hay signos, aquí simplemente voy a poner signos de respuesta de la médula ósea. Leucopenia moderada, neutropenia, eosinopenia, signos de respuesta de la médula ósea. Anaplasma, eso es un agente etiológico. Entonces, ¿cuáles son mis posibles enfermedades? Una infección vírica, por supuesto con esto, y anaplasmosis, posiblemente babesiosis más, ¿no? Bien, jóvenes. Bueno, último, fibrinógeno. A ver si me da tiempo. El fibrinógeno es una proteína que se forma en el hígado. Lo utilizamos nosotros principalmente para diferenciar enfermedades inflamatorias o infecciosas de otras que no son inflamatorias o no infecciosas. Y muchas de esas son intoxicaciones, ¿no? Y en bovino principalmente. En las enfermedades inflamatorias, el fibrinógeno está aumentado, más de 5. Y en las enfermedades no infecciosas, el fibrinógeno está disminuido o está normal. O sea, menos de 5 o menos de 1, ¿no? Entonces, nos sirve de alguna manera a veces cuando no tenemos una idea clara de qué tipo de enfermedad es, ¿no? Si nos dice infecciosa, bueno, entonces ya tengo que investigar qué enfermedad infecciosa es relacionando con los signos clínicos, la historia clínica, ¿no? Bien, jóvenes, creo que ya me estoy pasando la hora. Vayan leyéndolo con calma, lean, relean, ¿no? Amplíen sus conocimientos, ahí está el texto también, ¿no? No solamente son las presentaciones. Ya cuando entremos a la parte de interpretación de hemograma propiamente, ahí nuevamente van a tener que leer y leer 1 y 10 veces tal vez la parte teórica. Bien, jóvenes. Nos veríamos entonces la próxima clase. Lorena, ¿está despierta? Sí, doctor. Ya. Acuérdense. Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. Hasta luego, jóvenes. Doctor, Doctor. Hasta luego, hasta luego. ¿para cuándo sería el examen? No, falta todavía. No, yo le Ah, voy a ya, avisar muchas cómo se está gracias. haciendo, sí. Pero vayan leyendo, Gracias. no es que van a aprender así día antes estudiando, no, es desde ahora. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Hasta luego. hasta luego, hasta luego. Esto me lo va a pasar a Lorena, bonita.